Mire, qué privilegio que Dios me da poder estar con ustedes. Mientras yo hablo, quiero que me acompañe a la palabra de Dios en el capítulo 14, por favor. Capítulo 14 del libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 14. Sé que es un texto famoso, conocido, trabajado, pero no podemos caer en el vacío de pensar que porque conocemos un texto, la riqueza se acabe. Cada vez que escucho a alguien predicando un texto que conozco, digo, algo rico me va a dar el Señor. Porque Dios es bueno y trabajado, dígame amén a eso. Entonces, este es un texto que usted lo ha oído, lo ha escuchado predicar, lo conoce porque ciertamente lo ha leído, pero abra su corazón, su espíritu, esté a la expectativa, su mente esté abierta para recibir algo de parte de Dios que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche para ustedes. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, acompáñenme ahí, libro de Josué, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 14. 14, 6 al 14. Creo que lo vamos a tener ahí en la pantalla. Quiero que usted lo busque en su Biblia, Pastor William. Gracias por la invitación. Una honra, la verdad que sí. Gracias a todo el liderazgo. Viene nuestra gente linda ahí, parte del grupo de alabanza del aeropuerto. Yo quisiera honrarlos y bendecirlos en esta noche, hermano. Somos benditos, bendecidos ellos. Pastor, gracias. A toda la iglesia, gracias por tener esa linda deferencia de invitarnos, de ser parte del aniversario. Mire, cuando yo invito a alguien al aniversario, no es por casualidad, ni porque se me ocurrió en la cabeza, lo hago porque Dios lo pone en mi corazón. Así que yo me siento estrecho en la mitad del mundo, porque no quepo en el corazón del pastor. Qué bendición. Así que le doy gracias a Dios y vamos a la palabra del Señor. ¿Eh? Bien. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad, dice Caleb, era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de Caleb? Hicieron desfallecer ¿qué? El corazón del pueblo. Pero yo cumplí. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? Cumplió siguiendo ¿a quién? A Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que aún yo juzgué será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dice: la tierra que juró, la tierra que oyó a bien tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Diga conmigo, herencia. Vamos, si lo puede gritar, diga conmigo, herencia. Creo que la iglesia interamericana son pentecostales. No pentecostales, no pentecostales. Pentecostales, porque aquí está su lado de yo soy un pentecostal. Si alguien se pregunta qué es un pentecostal, que está lleno del Espíritu Santo. Mire, o sea, que yo soy lleno del Espíritu Santo. Amén. Y dice: lo entregaré como herencia perpetua. Dice herencia. Levante su mano conmigo y diga: yo tengo una herencia. Diga: hay una escritura que tiene mi nombre y es perpetua esa herencia. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir
como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? ¿Cuántos años tenía? 85 años. Mire que está a su lado, dile, hay moral. Todavía estoy tan fuerte, versículo 11, todavía estoy tan fuerte, dice Caleb, como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Los anaseos eran gigantes, una raza de gigantes, por lo tanto las ciudades que construían eran ciudades como grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová había dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por herencia. Le entregó a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cereceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Cuando dice Señor, colóquese en pie, por favor, un instante. Voy a decir, pastor, no leímos la Biblia de pie, no me hizo sentar luego de. Perdónenme, pero casi de protocolo no soy, pero sé que el Señor te va a hablar en esta noche. Yo quisiera que buscaran 4 o 5 personas que no conoces y profetiza, le diré, Dios tiene una palabra para ti en esta noche. Vamos, pero que no conozcas, siempre sabe que no lo conoce. Vamos, voy a hacer. Profetícele. Profetícele. Esto. Gloria a Dios. Vamos a dar gloria a Dios. Bien. Bien. Amén. Ahora sí, tome su lugar, por favor. Qué bueno. A veces somos un poco tímidos, ¿verdad? Pero esta iglesia no es de gente tímida, es de gente atrevida, porque tiene la unción del Espíritu Santo, y los que tienen la unción del Espíritu Santo son atrevidos, santamente atrevidos. Vamos a la palabra. Cuando leemos un texto como este, conocido por muchos, tal vez no es la primera vez que lo lee, tal vez no es la primera vez que escucha un mensaje acerca de este texto. En otras ocasiones, quizás si llevas años en la iglesia, habrás escuchado enseñanzas acerca de este texto. Yo reflexiono desde que era un niño, la edad de la niña que está aquí, por eso me encanta cuando los niños están en la iglesia, y habré escuchado un centenar de mensajes acerca de este pasaje. Pero como dije en el principio, no podemos caer en el vacío de pensar que porque ya he leído un pasaje o he escuchado un pasaje de la palabra, no tiene Dios algo nuevo para darme cada vez que yo lo leo. Porque mi Biblia dice que Él es fuente inagotable. Pero que Dios, fuente inagotable. Así que no podemos cerrar nuestra mente ni nuestro corazón a lo que Dios tiene cada vez que leemos un pasaje de la palabra. Este pasaje de la palabra nos enseña acerca de la herencia. Digan conmigo, herencia. Esta noche pretendo hablarle de algo que en la iglesia quizás se nos deja de hablar. En
ocasiones, pero sé que esta iglesia es una iglesia que toca mensajes del reino como el que voy a tocar. Y en el reino de Dios, la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre. O vengo a decirte que Dios es tu Padre. Así que antes no eras visto como hijo, pero una vez que recibiste a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que fuiste incorporado al cuerpo de Cristo y que pasaste de muerte a vida y que ahora eres hijo de Dios. Que lo que tú eres, diga conmigo, hijo de Dios. Y si eres hijo, la Biblia dice que entonces tienes herencia, diga conmigo, yo tengo una herencia. Así que no somos cualquier persona, somos gente que caminamos por la tierra y caminamos con una herencia, pero no es la herencia de mi padre o de mi madre biológica, es la herencia de mi Padre celestial. Escúchame, si nosotros le damos importancia a la herencia de nuestro padre, de nuestra madre biológica, ¿cuánto más darle importancia a la herencia de nuestro Padre celestial? Si a veces pensamos que la herencia que nos puede dar o dejar nuestro padre o nuestra madre biológica es importante, ¿por qué? Porque la trabajaron con esfuerzo, fueron años de sacrificio, años de esfuerzo, y una vez ellos parten a la presencia de Dios, nos dejan una herencia, así que tenemos que cuidar esa herencia, porque a ellos les costó esfuerzo. Escúcheme, si lo hacemos con nuestro padre, nuestra madre biológica, ¿cuánto más debemos hacerlo con la herencia de nuestro Padre celestial? Escúcheme, la religión nos ocultó por años, la religión nos ocultó que nosotros teníamos una herencia. La religión nos enseñó que éramos pecadores, la religión nos enseñó que estábamos apartados de Dios, la religión nos enseñó que no podíamos tener comunión con Dios. Pero escúcheme, cuando llegamos al Evangelio, el velo se levantó, el velo se levantó, ¿qué es lo que se levantó? Y cuando el velo se te corre, entonces la revelación de la palabra se hace presente. Y cuando la palabra se te revela, tú entiendes entonces que tú ya no eres un pecador. Tú entiendes que ahora entras en confianza con tu padre, porque el hijo le habla en confianza a su padre. Así que cuando llegamos a la presencia del Señor, yo entiendo entonces que la palabra dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. Lo que está diciendo la escritura a los hebreos es que tú y yo ya no somos extranjeros, no somos extraños, no somos advenedizos. Para Dios, escúcheme, debemos tratar a Dios con confianza. Escúcheme, a mí la religión nunca me enseñó que debía tratar a Dios con confianza, pero la Biblia dice que yo debo tratar a Dios con confianza. Mira que está a su lado, dile: confianza no es ausencia de respeto, de falta de respeto. Confianza no es ausencia o falta de respeto, o no es falta de respeto. Yo debo tratar a Dios con confianza porque es mi Padre. Pero aunque sea mi Padre y debo tratarlo con confianza, debe haber respeto. Diga conmigo, respeto. Escúcheme, ¿cuántos son padres aquí? Levánteme la mano. Ustedes van a entender mucho más este mensaje. ¿Cuántos son hijos aquí? Pido al Espíritu Santo que le revele este mensaje como tiene que revelar. Escúcheme, yo soy padre de un hijo. Franklin tiene 4 años. 5 años después de casado, tuve la bendición de ser papá. Eso es interesante. Hoy, o 6 años, hoy Franklin tiene 4 años y medio. Escuche eso. Pero Franklin hizo o hace conmigo lo que yo jamás hice con mi papá. Quizás esta nueva generación, contrario a lo que muchos piensan, hay gente que piensa que esta generación del siglo XXI está muy apartada de Dios. Pero ¿sabe por qué está tan apartada de Dios? Porque esta nueva generación entiende mucho más el concepto de qué es un padre, porque se les revela mucho más fácil el concepto de padre, porque tratan a su papá con confianza. A nosotros casi que ni podíamos saludar a nuestro papá. Yo recuerdo que si alguien estaba hablando con mi papá,
papá me decía, conversación de adultos. ¿A cuánto les pasó eso? Levanten la mano, ¿cuántos están resentidos y amargados por eso? Gracias por eso. Pero, y papá estaba ahí, yo estoy conversando con alguien y llega Franklin, y Franklin es parte de la conversación. ¿Sabe por qué? Los judíos hacen eso, los judíos a nuestros hijos jamás les enseñamos a negociar, por ejemplo. Nunca le dijimos a nuestros hijos que debían negociar. Es más, mientras usted esté estudiando, le decimos, usted solamente preocúpese por estudiar, pero nunca le enseñamos a negociar. Los judíos, a los negocios más millonarios que ellos van a hacer, a sus hijos de 6, 7, 8 y 9 años de edad, los judíos llevan a sus hijos para que aprendan a negociar. Por eso es que Jesús, cuando su padre adoptivo lo encuentra, Jesús dice, en el negocio de mi padre me es necesario estar. En otras palabras, yo tengo la edad correcta para negociar, papá. Pero escúcheme, por eso es que cuando usted ve a un judío quebrado, usted ve a un judío próspero, porque le están enseñando principios desde que son niños. Desde que son niños les están enseñando. ¿Sabe por qué? Porque es la relación de confianza entre ellos, y ellos son parte de su escenario de vida, y ellos aprenden lo que su papá desarrolla, en este caso de mi ejemplo, en el área financiera. Pero así es en cualquier área, hay una confianza. Entonces, nosotros como hijos, como creyentes, deben revelarse los que somos hijos de Dios. A veces pensamos que Dios está por allá lejano y nosotros estamos aquí, o que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, y nos separan miles y miles de kilómetros. Pero lo que mi Biblia dice es que tú y yo somos hijos de Dios. Franklin, mi hijo, cuando está en casa, Franklin llega del colegio de hacer su jardín, y él cuando entra y viene con la lonchera, tira la lonchera a la derecha, tira el bolso de los libros a la izquierda, agarra un zapato y se lo tira. Ese es mi hijo. Y agarra y se quita la camisa, entra a la nevera, abre la nevera y sirve un vaso de agua, jugo, gelatina, lo que haya, sube a su cuarto. Todo lo hace. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque él entiende que todo lo que está en casa es de él. Él no trabajó por eso, pero es de él. Él no hizo nada por eso, pero es de él. Es más, este concepto es tremendo, porque lo único que él hizo para ser el dueño de eso fue nacer. Lo único que él hizo para ser el dueño de eso fue ¿qué? Escúcheme, la Biblia dice que tú eres hijo de Dios. Lo único que tú hiciste para ser dueño de la herencia del Padre Celestial, digan conmigo, fue nacer. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Y tú naciste de nuevo, por lo tanto, eres hijo. Y si eres hijo, tú tienes que ser igual que un Franklin, entrar con confianza ante el trono de la gracia, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice entrar con confianza ante el trono de la gracia, porque significa que todo lo que es del Padre es tuyo. Así que todo lo que está en la casa de papá es de los hijos de Dios. Así que la sanidad no es un derecho o un privilegio, perdón, la sanidad no es un privilegio de unos, la sanidad es un derecho de los hijos. La prosperidad y la abundancia no es un privilegio de unos cuantos. La sanidad, la prosperidad y la abundancia es un derecho de Dios. Hoy no se están conectando de Dios en esta noche, pero lo que yo debo decirte es que tú no eres un privilegiado, tú tienes un derecho. Una cosa es ser un privilegiado y otra cosa es tener un derecho. Franklin no es un privilegiado, Franklin tiene un derecho adquirido. ¿Me está entendiendo? Así que privilegiado es cuando usted llega a la casa y usted se para frente a la casa del pastor Frank, y usted se para frente a la casa y usted dice, qué privilegio estar en la casa del hermano Frank.
O te invita a su casa y yo llego hasta la puerta de la casa y digo, qué privilegio estar en la casa del hermano Carlos. ¿Hay un Carlos aquí? ¿Hay un Carlos acá? Varón, un privilegio estar en tu casa, gracias. Gracias por invitarme a almorzar, mañana a las 12 de caigo. Frijoles, sí, también, gracias. Con patacón, me gusta. Bandeja paisa, un chicharrón light. Escúcheme, así que estar en la casa de Carlos es un privilegio para mí. ¿Por qué? Porque estoy usando lo que no es mío, entonces me siento privilegiado. Pero escúcheme, Carlos, tú tienes hijos. Así que los hijos de Carlos no son privilegiados, los hijos de Carlos tienen un derecho. Hoy he venido a decirte que tú no eres ningún privilegiado, tú tienes un derecho. Así que la sanidad, escúcheme, así que la sanidad. Ahora vamos a alguien que tiene derecho, un hijo con derecho. Entonces, así que la sanidad no es un privilegio, es así que la prosperidad no es un privilegio, es así que la abundancia no es un privilegio, es así que tener un matrimonio estable no es un privilegio, así que tus hijos crezcan y sean hombres y mujeres bendecidos no es un privilegio, así que todo lo que tú tienes que entender, que cuando tú logras entender la palabra de Dios y lograr entender que lo que tú eres un hijo de un privilegiado, hasta tus oraciones cambian. Pastor, ¿por qué cambian mis oraciones cuando yo soy hijo? Cuando entiendo que soy hijo. Mire, usted escucha orar a un privilegiado y escucha orar a un hijo y usted dice, este tiene claro que es el hijo. ¿Sabe por qué? Pregúntele por qué. Porque los privilegiados piden favores, los hijos no. Alguien que esté aquí, diga amén en esta noche. Yo llego a su casa y yo tengo que pararme en la puerta y por mucha confianza que tengamos los dos, yo no puedo accesar a su casa hasta que usted me diga, siga hermano Frank, yo sigo. Pero si usted no me dice siga, yo puedo estar parado ahí por horas. Es más, a los 5 minutos, si no me invitan a pasar, yo le digo, ya voy. Y entonces usted va a decir, ¿por qué se fue, hermano Frank? La respuesta es porque usted no me invitó a pasar. Y usted dice, pero pastor, usted parece como, entre tranquilo. No. Es porque yo no tengo la confianza, no tengo el derecho. Pero los hijos no piden permiso. Franklin no pide permiso para abrir la nevera. Franklin no pide permiso para tomar agua. Franklin no pide permiso para tomar una gelatina, una galleta. Solo que no pide permiso para usar el televisor, porque Franklin dice, esto es mío. Y cuando tú escuchas orar a un privilegiado y escuchas a orar a uno que es hijo, tú los identificas hasta por su forma de orar. Porque cuando tú eres hijo, tú no pides favores. Cuando tú eres hijo, tú dices que tengo un derecho. Escúchame, así que cuando tú oras, tú le oras al Padre, Señor, si tú quieres, sáname. Cuando tú oras al Padre, tú dices, Señor, en la cruz me hiciste hijo, así que te doy sanidad. Así que hoy declaro el derecho de sanidad en el nombre de Jesús. Así que cuando tú entiendes eso, declara tu derecho de prosperidad y abundancia, porque se te reveló ese hijo de una manera de. Así que es importante tener el concepto claro, porque aunque Dios haya hecho eso contigo, tú no puedes actuar de esa manera si no tienes la revelación correcta. Le explico. Franklin puede ser hijo, pero si él no entiende el concepto de hijo, entonces va a comportarse, siendo hijo de la casa, se va a comportar como un privilegiado. Por eso a mí me encanta la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál hijo de los dos quisiera ser usted? La mayoría, yo quisiera ser el hijo mayor, porque ese no se descarrió, ese no se apartó, ese no se tiró la herencia. Pero escúcheme, yo descubrí por la palabra que yo me identifico más con el hijo pródigo.
¿Sabe por qué? Porque el hijo pródigo entendió la revelación de lo que era el Padre Celestial. El hijo mayor nunca entendió que aunque era hijo de la herencia, todo lo que había en casa era de él. Por eso le pide al papá, le dice: Padre, pero ¿cómo tanto tiempo he estado contigo y ni siquiera me has dado un cabrito? En otras palabras, tanto tiempo he estado contigo y nunca disfruté la sanidad, nunca disfruté la prosperidad, nunca disfruté la abundancia, nunca disfruté de la herencia. En cambio, el hijo pródigo, tal vez con el concepto equivocado, con la visión distorsionada, pero se le reveló el corazón del Padre. Por eso cuando el hijo pródigo va a la presencia del Padre y dice: Padre, yo necesito mi herencia, el hijo pródigo no está pecando, él está diciendo: lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Después, escúchame, después lo que hace con la herencia ya es con parte. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí o no? Pero la forma en que suceden las cosas es la forma correcta. Este hombre llamado el hijo mayor nunca se le reveló de manera correcta el corazón del Padre. Hay creyentes que pueden pasar toda una vida en el Evangelio y quizás jamás tengan una revelación correcta de que Dios es su Padre. Conocen a Dios como Señor, conocen a Dios como el Todopoderoso, pero no conocen a Dios como el Padre Celestial. Hoy yo vengo a hablarte hoy de que tu Dios es tu Padre Celestial. Y si es tu Padre, significa que tú eres herencia, o tú tienes una herencia. Diga conmigo, herencia. Entremos en el pasaje. Josué era dueño de una herencia. La herencia de Josué se llama Hebrón. Hebrón es el monte que Dios le había prometido a Caleb a través de Josué. Pero pasaron 40 años. ¿Cuántos años? 40. Exactamente 45 años pasaron. Desde el día en que Dios, a través de Moisés, le entregó a Caleb la herencia del monte Hebrón. 45 años. ¿Cuántos años? 45 años. Escuche eso. 45 años esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Mira que está a su lado, dígale: no vas a tener que esperar tanto, no te preocupes. Pero Caleb esperó 45. Desde el día en que fue como uno de los 12 espías a espiar la tierra. Fue a espiar la tierra y fue uno de los dos, el otro Josué, fue uno de los dos que trajo buenas noticias. Usted conoce la historia, no voy a entrar en esos detalles porque usted conoce eso. Pero la pregunta es: si Josué y Caleb, hablando de Caleb específicamente, traen noticias correctas al pueblo, ¿por qué Caleb tiene que esperar 45 años? ¿Por qué Dios no le entrega a Caleb la promesa si fue el único, juntamente con Josué, fue el único que habló bien? ¿Por qué Caleb tiene que pasar por el desierto como pasaron sus hermanos? A veces me hago esa pregunta. ¿Por qué Caleb tuvo que pasar 40 años en el desierto, sufriendo y pagando con los demás un delito que jamás cometió? Diga conmigo, interesante. Si nunca cometió ese delito, ¿por qué tuvo que pasar 40 años? Y aquí viene la prédica. Escuche eso. Agárrese de la silla. ¿Sabe por qué tuvo que pasar? Porque aunque haya pensado de manera correcta y aunque haya hablado de manera correcta, Caleb también necesitaba el desierto.
su mano conmigo y diga, hasta los soñadores. ¿Cuántos soñadores hay acá? No, pero ¿cuántos soñadores hay acá? Levante la mano si usted es soñador. Diga, hasta los soñadores. Necesitamos un desierto. Aunque él habló bien, aunque le creyó a la palabra, tuvo que pasar por las mismas circunstancias que los que no creyeron a la palabra. Wow, diga conmigo, wow. ¿Y por qué tiene que pasarlo? Es la pregunta. Escúcheme. La Biblia nos enseña que los hijos también tienen que pasar por desiertos. Dije que los hijos tienen que pasar por desiertos. Así que escúchame, aunque tú eres hijo y tienes una herencia, para obtener y disfrutar esa herencia, tú tienes que pasar por dificultades. Si notan como al principio, amén, gloria a Dios, se pararon los gritaron cuando dije que tienes que pasar por dificultades, ya los amé bajaron. Ya dijeron el pastor William, ¿por qué trajo ese pastorcito? Iba bien, pastor Frank. Escúcheme, aunque tienes herencia y eres hijo, aunque hablaste bien como lo hizo Caleb, tendrás que pasar por dificultades y adversidades que la gente que no habló bien también pasa. Dígale que está a su lado, parece injusto, pero diga, pero no lo es. Porque si hay algo que Dios es que, ¿qué es lo que Dios? Escuchen. Así que Caleb era un soñador. La Biblia nos enseña que en el reino de Dios tendremos que pasar por adversidades. Aunque usted no diga amén, eso es una realidad. En el reino de Dios se tiene que pasar por adversidades. Escuchen. Cuando alguien te predique, cuando en una iglesia se predique, o cuando un predicador suelte una palabra y te diga que para obtener algo jamás tendrás que pasar por adversidades, estás parado frente a una herejía y frente a un hereje. Porque mi Biblia dice que nosotros los hijos también pasamos por adversidades. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire que el verbo está presente. Cuando el salmista escribe el salmo, dice, ande. En otras palabras, estoy en un valle de sombra y de muerte mientras estoy componiendo este cántico, llamado Salmo 23. Pero aunque yo esté en el valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me protegerán. Aleluya. Salmo 84:6, ingeniero. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. El salmista está diciendo, estoy atravesando por un valle de lágrimas, pero ciertamente yo sé que lo veo cambiar en fuente. Así que Caleb era un soñador y tuvo que pasar también por el desierto, aunque era el rey de la herencia. Caleb tuvo que ser procesado, diga conmigo, proceso. Vamos, grito, proceso. Caleb fue procesado junto a los demás del pueblo. Pero ¿por qué Caleb tenía que ser procesado junto a los demás? Aquí ven la respuesta. Porque a lo que otros iba a matar, el desierto lo mataba a otros. A Caleb lo iba a fortalecer. Otro venido para decirte que lo
El desierto viene para formar un diamante. El desierto viene para fortalecer tu vida. Por eso que Caleb dijo, señores, hoy 45 años después, mientras 2 millones de personas murieron en el desierto, ese desierto me fortaleció más. Y hoy tengo tanta fuerza como hace 45 años ahora. Para decirte que si el agua que va a hacer el desierto contigo, es para vamos, por favor, el desierto te va a fortalecer. Escucha esto. Dios te va a meter en niveles de procesos para que entiendas 2 cosas. Que la herencia se hereda por la persistencia y por la paciencia. Vamos, levanta su mano derecha y diga persistencia. Y levanta su mano izquierda y diga paciencia. Diga persistencia, paciencia, persistencia, más paciencia, igual a la herencia. Diga persistencia, sin paciencia no sirve. Y paciencia sin persistencia no sirve. Diga persistencia más paciencia, obtengo la promesa de Dios. Escúcheme, porque lo que le estoy diciendo es totalmente bíblico. Hebreos capítulo 6, versículo 12 lo dice. Hebreos 6, 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, diga la fe y la paciencia. Pastor, pero usted me dijo que persistencia, escúcheme, porque fe y persistencia, la fe tiene que ver con persistencia. Así que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Si yo le hago una pregunta, ¿usted cómo me responde? ¿Cómo se heredan las promesas? La fórmula está en el versículo. Fe más paciencia. Persistencia más paciencia. ¿Cuántos tienen una herencia? Necesitarás fe y paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la Biblia acerca de la paciencia? Salmo 41, ingeniero. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escuche, el salmista está diciendo algo interesante. ¿Cómo esperó a Jehová? Grítelo. Con paciencia. A Dios tú no lo puedes esperar con impaciencia. Los impacientes nunca pueden esperar a Dios. Si hay algo que deben tener los que esperan a Dios, es paciencia. Vamos, toque a alguien, dígale, Dios, vamos, profetice, diga, Dios no trabaja con tu impaciencia. Dios es paciente. Pero pastor, yo tengo 28 años y todavía no me he casado. Yo necesito casarme. Ya me está dejando el tren. Ya me dejó hasta el Transmilenio, pastor. ¿Qué hago? Y entonces entran en desespero. Y por entrar en desespero se casan con la persona. Pero pastor, yo vi que el vecino está construyendo la casa y mire, ya levantó 3 pisos y yo tengo una herencia, yo soy creyente, hijo de Dios, oro, diezmo, soy santo, quiero mi pastor. Y el vecino ya lleva 3 pisos y yo todavía con mi ranchito. Oh, entonces por la impaciencia se van para el banco, le prestan la gota y por la impaciencia, ¿qué es lo que pasa? Conmigo, Dios no trabaja con mi impaciencia, porque Dios se mueve con la paciencia de nosotros. Grite paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Las promesas se heredan con paciencia. Fe y paciencia. Isaías 40:31, señores. Pero los que esperan a Jehová
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se qué. Póngale sentido común al versículo un momento. Deje a un lado el espíritu de revelación y métale sentido común. ¿Puede alguien correr sin cansarse? ¿Puede alguien caminar sin fatigarse? ¿Y puede alguien volar como las águilas? Porque si usted dice que sí, tírese del tercer piso a ver qué le pasa. Nadie puede correr sin cansarse, ni caminar sin fatigarse, ni mucho menos volar. Pero escuchen, la Biblia dice que sí es posible. Dije que tu Biblia dice que sí es posible. Cuando tú esperas a Jehová, entonces la Biblia dice que lo que es imposible será posible. Entonces dice, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Entonces levantarás alas como las águilas. ¿Saben qué es lo que está diciendo Dios? Lo que está diciendo Dios es que en el momento, lo que parece que se demoró tanto, en cualquier momento, Dios hará que tú delante de ellos, y lo que pareció que se iba a alcanzar en 40 años, aquí te costará 4 años. Lo que ahora me costó 20 años, aquí te costará 2 años. Oh, lo que ahora pensó, porque tú dijiste, el vecino levantó la casa de 3 pisos. Oye, yo no sé qué casa tú vas a levantar, pero si tú esperaste, ¿verdad? Yo creo que los 3 pisos van a ser pequeños para ti. Escúchame, porque habrá levantado alas como la águilas. Vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a caminar. ¿Sabes por qué? Porque has sabido esperar en Dios. Escúchame, pastor, si hay algo que este mes ha sabido, es esperar en Dios. Si hay algo que tú has sabido hacer, es esperar en Jehová. Y cuando has sabido esperar en Jehová, te suelto esta palabra sobre ti y sobre tu presencia. Hoy, cuando Dios se cansará y van a caminar, y van a caminar, no se cansará, y van a levantar alas como las águilas. Sobre ti decirte que los tiempos se acortan y los tiempos se aceleran para ti. ¡Amén! Dios te está bendiciendo esta palabra, pero alguien tiene que diciendo los tiempos se acortan y la palabra se acelerará. Mira que está a su lado, le veo una cara de águila que no puede contigo. Caleb era un soñador. Escúchame. Y aquí te suelto el mensaje, anótalo. Número 1. La introducción siempre es lo más largo, no se preocupe. Número 1. ¿Qué necesito para heredar las promesas? Número 1. Necesito soñar. Diga conmigo, soñar. No. Yo le acabé de decir que usted es águila. Yo no le dije que usted era una paloma del Parque Santander. Yo le dije que era águila. Primer ingrediente para heredar las promesas. Diga, soñar. Caleb es un soñador. Caleb soñó. Y me encanta Caleb. Escuchen. Porque Caleb nunca, a pesar de que los años pasaron, dejó de soñar. Si hay algo que el diablo es especialista, es que el diablo es un asesino de sueños. Voy a repetir eso. El diablo es un asesino de sueños, un matador de sueños. Caleb tenía 40 años cuando soñaba con su herencia que se llamaba Hebrón. Y por 45 años el sueño se mantuvo vivo. Ahora, métase en el pasaje. Los teólogos dicen que eran más o menos unos 2 millones de personas.
Divídame 2 millones de personas por 40 años. Y divídame eso por días. ¿Cuánta gente moría por día? Wow. O sea que todos los días Caleb veía morir a alguien. Pero a pesar de que veía morir a alguien por 40 años, en lugar de decir Caleb, yo seré el próximo, Caleb decía, estoy más cerca de la promesa. Pues no sé cuántos están aquí. Caleb decía, se cerró la frontera y ahora, ¿qué podrá ayudarme? Caleb no decía, el Bolívar está abajo y ahora ¿qué va a pasar? Caleb, cuando veía que los demás morían en el desierto, Caleb decía, estoy más cerca del cumplimiento. Y aquí no quiero decir esto con emoción, pero escúcheme, hace como 2 años, en esta crisis, entre comillas, que está en la ciudad, yo le oré a Dios y le dije, Señor, esto está tremendo, esto está fuerte, y hasta la iglesia lo sufre, porque la iglesia tiene proyectos, y los proyectos de la iglesia los sostienen los hermanos que entienden que son bendecidos para bendecir. Y cuando tú estás en proyectos, a veces millonarios como los que yo veo acá, porque yo cada vez que vengo veo algo más bonito. La última vez vine y no había cielo raso, por ejemplo. Ahora yo veo cielo raso. Disfrútenlo. Bonito, ¿no? Seguramente la próxima vez que venga habrá alguien. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay proyectos millonarios y hasta la iglesia parece que sufre eso. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo escucho a mi pastor, le dije al Señor, yo escucho a mi pastor Santillo hablar y no lo entiendo. Cada día habla de más bendición, cada día habla de más prosperidad, pero yo no lo estoy viendo en lo personal y en la iglesia estamos apretados porque parece que hay proyectos que debieran salir ya pero no salen. Y Dios me dijo, cada día está más cerca del cumplimiento de la promesa. Y me mostró, otro día le doy, cuando le hablo de finanzas, le doy lo que me mostró Dios. Pero ya esperando, yo vi centros comerciales, yo vi construcciones, yo vi urbanizaciones, yo vi barrios construidos por cristianos, de solo cristianos. ¿Se acordará esa palabra? Dije, Señor, pero ahora cuando menos venezolanos van a venir, dijo el Señor, están más cerca del cumplimiento de la promesa. ¿Saben por qué? Porque nunca debes dejar morir tus sueños. Debes cuidar tus sueños. Los sueños es como estar en embarazo. ¿Cuántas mujeres han estado en embarazo aquí? Levanten la mano. Los hombres ni se atrevan, por favor. Hay gente que parece que está embarazada, pero no. Es algo natural. Escuchen. Pero soñar es como estar en embarazo. Miren. Yo vi que cuando mi esposa se embarazó, más bien la embaracé, no se embarazó sola. A la única que la cubrió una sombrita fue María. Dice que a María la cubrió una sombra, la sombra del Omnipotente, y quedó embarazada. No me miren así, que esto lo dice la Biblia. Pero a mi esposa no le cubrió ninguna sombra. Y cuando mi esposa quedó embarazada, nos dimos cuenta, como ya habían pasado tantos años, 5 años, ya a nosotros nos parecía natural. Nunca pasaba nada. Pero un día, estando normal, ella estaba caminando y sintió un mareo. Y ella dijo, Martín, estoy mareada, no comí bien esta mañana. Yo
Le dije, mamita, vamos y le invito a comer pasteles de garbanzo. ¿Verdad que los pasteles de garbanzo son ricos? Hermanos, eso es un invento cucuteño. Garbanzo y arveja. Usted habla del interior del país, garbanzo y arveja, y la gente dice, uy. Pero garbanzo y arveja, el que no coma no es cucuteño. Levante su mano y diga, yo soy cucuteño hasta las medias. Escuchen. Y le digo, mamita, vamos a comer garbanzo, pasteles de garbanzo y arveja. Y comió los pasteles de garbanzo y arveja y bien, y pasó, pero al otro día, ella se fue de luces. Y entonces cuando se fue de luces dijo, mi amor, debe ser que anoche no dormí bien. Desde que me comí ese pastel de garbanzo y arveja desde ayer en la mañana, con mucho picante, no he dormido bien. Anoche no dormí, debe ser por eso. Y dije, mi amor, sí debe ser por eso. Porque no duerme, descansó. Pero el otro día pasó algo. Eran señales, diga conmigo, señales. Los soñadores tienen. Y entonces ya habíamos pasado por todas y por fin dijimos, algo está pasando. Lo último que hicimos fue ir a sacar una prueba de embarazo. Y cuando ella se fue a sacar la prueba de embarazo de sangre, decía el papelito, está embarazada. Y cuando ella le dijeron está embarazada, escuche esto, de inmediato se activó un chip. Y entonces ella empezó a dejar de pensar en ella para empezar todo en su vida, empezó a funcionar no por ella, sino por la criatura que estaba ahí. Díganme amén las que están embarazadas, las que estuvieron embarazadas. Uy, casi la revelo. Ahora, el chip de ellas hace que todo lo que hagan sea pensando en la criatura. Todo. Ellas pasan a un segundo plano y ellas empiezan a funcionar y a pensar en razón de la criatura. ¿Estoy bien o estoy mal? Así que ella cambió su forma de agacharse. Ya no se agachaba así, sino ahora era. Yo la veía haciendo eso, no es que tengo que agacharme bien, no. Cambió su forma de comer. Ella normalmente no come mucho, pero empezó a comerse 2 platos. Y después de los 2 platos comía fruta. Y después de la fruta comía un postre, 3 leches, el que más le gusta a él. Y yo lo había comiendo todo el día y le dije, ¿y qué pasa? Digo, no, es que él me está pidiendo. Antes dormía poco, ahora empezó a dormir mucho. Es decir, empezó a cambiar de su vida, tanto que cuando empezó a crecer en la pancita, hasta la forma de caminar le cambió. Ya no caminaba normal, como caminan las mujeres. Ahora caminaba, yo no sé cómo caminaba, pero algo así como así. ¿Estoy bien o estoy mal? Pero así. Hasta caminaba, la forma de pensar, todo. Escuche, pastor, ¿qué tiene que ver eso con sueños? Escuche, tú conoces a un soñador de uno que no es soñador, porque cuando una persona tiene un sueño, nunca su vida es la misma. Voy a repetir eso. Tú conoces a un soñador porque la vida de ese hombre o de esa mujer nunca es la misma. Todo le cambia. Empieza a pensar en función de su sueño. Entonces empieza a hablar conforme a su sueño, a pensar conforme a su sueño y hasta el caminar del cambio. No me digas que un soñador sigue caminando igual porque te digo que tú eres un verdadero soñador. Porque cuando un soñador vive de su sueño, él no camina como lo que no está bien.
voy a hablar de acá. Dije que no caminan como los demás caminan. No piensan como los demás piensan. No hablan como los demás hablan. Porque hablan, piensan y caminan conforme a su sueño. Pastor, entonces los demás que dicen que son soñadores y no viven así, que son, digan conmigo, ilusos. ¿Qué es lo que son? Porque un iluso se conoce, a diferencia de un soñador. El soñador empieza a funcionar conforme a su sueño. ¿Cuántos están aquí? Digan conmigo, solo un soñador. Número 2. Segundo requisito para heredar las promesas. Ya lo anotó primero, ¿no? Soñar, gracias. Número 2. Diga, voluntad independiente. Dígalo así, no sé para qué. Voluntad independiente. Y voluntad independiente significa el no ser afectado por el medio ambiente que me rodea. Voluntad independiente significa no dejarme contaminar por lo que está a mi alrededor, ni por los que están a mi alrededor. ¿Se entendió eso? Caleb no se dejó contaminar de sus hermanos, aunque sus hermanos hablaron mal de la tierra y mal de Dios. Caleb dijo: yo no me voy a dejar contaminar, ni hablaré mal de la tierra ni de Dios. ¿Por qué? Porque Caleb era un hombre que tenía una herencia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Escuche esto. A los que hablaron mal les sucedió algo. Dios les quitó el mapa. El mapa que iba para la tierra prometida se los quitó. Les borró las coordenadas. Para los jóvenes, les enlocó el GPS. Así que, sabiendo cuando salieron de Egipto, sabían para dónde iban, pero estando en el desierto, se les borró la dirección. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te dejas afectar por el medio ambiente, Dios te borra las coordenadas. Te las apaga, te las quita. Escuche. En otras palabras, Dios los confundió. Ay, ay, ay. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los confundió. Escuche. Y esa gente que te quiere contaminar, yo lo llamo los ladrones de propósito. ¿Cómo se llama? Ladrones de propósito. Y yo descubrí algo, que los ladrones de propósito no están afuera, porque el hijo mayor no estaba en el mundo, el hijo mayor estaba en la casa. Alguien que me está entendiendo, no se lo duerma que ya estoy terminando. Escucha. Los ladrones de propósito están adentro, no afuera. Por eso yo te doy un consejo. Yo entendí, porque Dios me lo mostró, entendí que debo amar a todo el mundo. ¿Qué es lo que debo hacer con todo el mundo? Amarlo. Pero no todo el mundo camina al lado mío. No me volví orgulloso, me volví exigente. Y aprendí dos cosas. Siempre pasármela con gente, comillas, superior a mí. ¿Para qué? Para yo aprender de ellos. Amén. Y segundo, aprendí que no cualquiera camina conmigo. Escúchame. Que es verdad. No cualquiera camina conmigo. Los amo a todos, pero el que quiera caminar conmigo, camina por revelación. No son gente perfecta, porque yo no busco perfectos, ni yo lo soy perfecto, pero tienen que caminar en el propósito, porque yo no quiero ladrones de propósito, gente que haga desfallecer el corazón del pueblo al lado mío. Al lado del pastor tiene que estar la gente
gente leal a Dios. Escúcheme, leal a la visión, leal al propósito. Pastor, yo no me entiendo mucho, pero cuente conmigo. Gente que diga, yo no entiendo mucho a Moisés, pero cuente conmigo. Porque hay gente que no necesita entender. Dios no te pide que lo entiendas, Dios te pide que lo hagas. Ay, esto se puso grueso. Así que yo no ando con gente que sean ladrones de propósito. Descubrí que hay hermanos en la fe, pero no hay hermanos en cuanto a propósito. Hay desde acá. Ahí me dijeron que esto era un aniversario. Levanta su mano conmigo y diga: yo soy un hijo de la promesa. Tengo una herencia. Y grítelo: tengo un propósito. Número 3. Número 1, soñar. Número 2, voluntad independiente. Número 3, debo aceptar los problemas. Repito, debo aceptar los problemas. Yo les pido que no me critiquen la palabra, mastíquenla en la casa. Porque a nosotros nos enseñaron a reprender los problemas. Yo soy de niño en la iglesia y me predicaron que yo debía reprender los problemas, renunciar a los problemas. Es más, me enseñaron no aceptar los problemas. Y yo fui los que hice: no acepto el problema, no tengo problema. No, si estoy en problema. Escuche, ¿cómo así, pastor, que para yo orar tengo que aceptar los problemas? Escuche, cuando tú tienes un espíritu superior y una mente superior, tú entiendes que el problema, como Caleb, no vino a destruirlo, vino a fortalecerlo. Entonces el proceso en tu vida no viene para maltratarte ni para destruirte. El proceso en tu vida viene para promoverte. Entonces cuando tú reprendes tu problema, tú estás diciendo: yo no quiero subir de nivel. Cada vez que haya un tiempo de promoción en tu vida, Dios te pondrá un problema. Porque el problema es lo que Dios va a usar como prueba para promoverte. Le pregunto en esta noche: ¿cuántos quieren ser promovidos? Creo que me equivoqué de iglesia. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Si tú quieres ser promovido, entonces tú no tienes que reprender los problemas. Tú dices: Señor, ¿dónde hay un problemita que he encontrado? ¿Sabes por qué? Porque tú entiendes que el problema no viene para maltratarte, para destruirte. Es más, cuando Dios te ungió con el Espíritu Santo, no te ungió solamente para hablar en lenguas, te ungió para que cuando venga el valle del sol de la muerte, tú no apareces en tu pueblo. Él te ungió para que cuando vengan las aguas no te aneguen. Él te ungió para que cuando el gigante se presente, tú lo puedas destruir. Por eso David no le ganó a Goliat el día de la batalla. David le ganó a Goliat el día de Samuel derramó el fuego y aceite sobre su cabeza. Porque David entendió que estaba unido para los problemas. Yo he venido a decirle a la iglesia interamericana y a unos cuantos que en esta noche están conectados: el problema que está en tu vida no está por casualidad. El problema que está en tu vida es que Dios te permitió para promoverte. Y él sabía que no ibas a venirte del problema. Él sabía que el problema
dice que la oración de diga conmigo, promoción. Pero para que haya promoción debo aceptar ¿quién? El problema. Y número 4, el proyecto. Número 1, soñar. 2, voluntad. Y número 3, número 4, diga, moverme en fe. ¿Qué es lo que debo hacer? Moverme. La fe, la mejor definición está en la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué necesito fe para heredar? Escuchen, porque la fe es la clave. ¿Qué es la fe? La clave. La clave para entender. Escuchen, en el reino de Dios las cosas no se entienden con el conocimiento. El conocimiento es importante para saber. Pero para entender, tú no necesitas el conocimiento. Para entender, tú necesitas la fe. Porque habrá cosas que tú no entiendas, pero las crees y caminas por ellas. Y en el camino las vas a entender. Al principio no las entendiste, pero en el camino las vas a entender. O sea que hay cosas en tu vida que han pasado y tú no las has entendido, pero las has creído. Y en el caminar Dios te ha revelado el por qué vinieron esas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que digan conmigo, la fe es la clave. ¿Qué es la fe? La clave para entender. La fe. Wow, me gusta eso. La fe es el título legal. La fe, si tienes una herencia, la fe es tu título legal que te dice que la herencia es tuya. ¿Cómo sabemos que el carro que tú tienes es tuyo? Porque hay un documento. ¿Cómo sabemos que tu casa es tuya? Porque hay ¿qué? Un documento. ¿Cómo sabemos que la herencia del Padre es tuya? Digan conmigo, solo la fe. ¿Cómo sabemos que la herencia del Padre es tuya? Solo la fe. Escuchen. Por eso, con esto termino. Cumplidísimo, pastor. Hasta que digo la hora y yo te quedo. Escuchen. La fe es el título legal que te dice que la herencia es tuya. Si tú no tienes fe, la herencia puede ser tuya, pero no tienes con qué demostrarla. Eso es como tener un carro y no tener un documento que certifique que el carro es tuyo. Es como tener una casa y no tener escrituras de la casa. La herencia del Padre es tuya. ¿Y qué certifica que es tuya? Digan conmigo, la fe. Porque alguien diga la fe. Es el título legal de la herencia. Escuchen. ¿Por qué? Termino. ¿Por qué? Por eso la fe, agárrenme esto. Si solamente le agarra esto, no voy feliz. Por eso la fe no es tu Señor. La fe es tu sierva. Porque tú haces con el título legal lo que tú quieras. Y yo necesito decir esto muy despacio otra vez. Agárrenme esto, no se dejen distraer. La fe es el título legal, por lo tanto la fe es tu sierva, no tu Señor. Te explico. Con el título legal de tu casa o de tu carro, tú haces lo que tú quieras. No es el carro el que te dice, ven conmigo. No es la casa la que dice, ven a mí. ¿Quién determina si la vende o no la vende? El dueño. Y el dueño es dueño
porque tiene un título legal. Así que la fe no es tu Señor, la fe es tu sierva. En otras palabras, no es la fe la que te dice que tú tienes que hacer. Eres tú la que le dice a la fe que es lo que quieres hacer. Cuando tú entiendes eso, tú entiendes que el cielo está esperando órdenes tuyas para ponerse a trabajar. Por eso que Jesús dijo, todo lo que antes en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra es, el cielo no te da órdenes, tú le das órdenes al cielo. Yo necesito mucha entender de parte de Dios eso. El cielo está esperando que tú le des. Que no es el cielo que te ordena, eres tú que te ordena al cielo lo que tú eres. Porque la fe es el título legal, y porque tú haces con el título lo que te pasa. O te lo quiero decir que el cielo está esperando por tus ojos. El cielo está esperando por tus ojos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en donde? Como en el cielo. En otras palabras, lo que el Padre nuestro está diciendo es: si tu Padre Celestial está en los cielos, está esperando órdenes tuyas. Pero pastor, ¿cómo así yo dándole órdenes a Dios? Porque eres hijo. ¿Qué es lo que tú eres? Si yo no quisiera darle de comer ni vestido a Franklin, la ley me hace cumplir así yo no quiera. ¿Dijo bien o no? Dios debe cumplir a su palabra, porque hay algo que lo obliga. Pregúnteme qué. Su propia palabra. Su propia palabra le dice: cumple lo que dice. Por eso dice: juró Jehová por su mano derecha. Isaías 62:8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos. Y lo verán los extraños que, ¿saben qué es lo que está diciendo? Él está diciendo: me estoy obligando a mí mismo a cumplirle a mis hijos. Y yo no sé cuántos hijos están aquí de Dios, cuántos se han olvidado. Agarra esto. Dios está obligado a cumplirle. Eso suena muy atrevido, pero bíblico. Yo digo
dije que Dios está ordenado en Cristo. Lo digo con alegría. Ahorita le digo a Dios, yo dale órdenes al Dios. Pero si el mismo te está diciendo, ordéname. Yo no sé cuánto en esta noche quiero recibir esta palabra, pero esta palabra va a cambiar tu vida. Tú le vas a ordenar al cielo que haya abundancia en tu casa y el cielo te va a contestar. Tú le vas a ordenar al cielo que haya sanidad y la sanidad tiene que responderte. Diga conmigo, porque soy hijo. Que alguien le diga, solamente los hijos pueden hacer eso. O que alguien le diga, solamente los hijos pueden hacer eso. Nadie más, solamente los. Y yo quiero orar por ti, porque terminé. ¿Cuántos quieren recibir una oración? Pero yo quiero hacerlo así. Ahora sí los hombres, hermano. Yo quiero hacer algo en esta noche. Sé lo que van a hacer porque Dios me muestra sanidades aquí. Hay niños que recibieron sanidad. No he orado por ellos, pero ya ocurrió el milagro. Ya ocurrió el milagro. ¿Había algún niño aquí, hijo de alguien o afuera, que tuviera el pie plano, por favor? ¿Alguien? Levante la mano. O un niño con el pie plano, sí, tráigalo. ¿Oré por sanidades? No. Pero el Espíritu Santo, mientras prediqué, estaba haciendo sanidad. Yo pensé que no lo iba a sacar. Sí. Miren acá, se me distrae. Quítenle los zapatos. La única forma de mostrar eso es mostrarme. Yo siento la gloria de Dios en esta casa. Entonces, ojo, porque hay sanidades que Dios me está mostrando, que ya ocurrieron. Pero quiero, antes de orar, tomar una ofrenda. Tomar su diezmo, se acabaron los amén. Tomar su ofrenda. Ya lo vi. Alguien que venga por primera vez hoy, levante la mano. Alguien que nos visite por primera, segunda vez. Alguien que no me conozca, levante la mano, que no, primera vez que lo veo en la vida. ¿Tú? ¿Me has visto alguna vez en la vida? No, venga. Soracas. Gracias. Él está sintiendo algo que está moviendo el pie. Gracias, Jesús. ¿Alguien con un problema de úlcera? Yo le he pasado por problemas de úlceras acá. Y el último se murió. ¿Alguien con un problema de úlcera? Levanta la mano. ¿No? ¿Nadie? Yo sé que hay alguien de gastritis, úlcera, que come y le da acidez. ¿No hay? Ok. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Al final no, yo estoy pidiendo por orar ahora. Ya usted se sentó. Quiero orar por sus manos. Estos sobres representan sus manos. Amén. Y quiero tomar una ofrenda y orar por su ofrenda. Quiero tomar su diezmo y orar por su diezmo.
Sé que hay gente aquí que trajo su diezmo en esta noche. Gente que trajo aquí su diezmo. Y gente que la desafío que tome una ofrenda. Tome su ofrenda. Santa y tome su ofrenda en esta hora. Tome su diezmo. Yo voy a orar por sus manos que están aquí representadas en estos sobres. Padre, en el nombre de Jesús, las hermanas están pasando, Señor, y cada sobre representa la mano de mis hermanos. Oro por sus finanzas, oro por su economía. Declaro que en el cierre del año milagros se desatan a favor de ellos. Declaro que una economía como nunca antes se desata a favor de tus hijos. Porque esta es una iglesia de herencia. Ellos tienen herencia. Hay promesa de Dios en su vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendigo sus trabajos, su taller, sus ventas, sus estudios. Declaro que serán 10 veces mejor en el estudio, como Daniel. Señor, bendigo su comercio, su emprendimiento. Bendigo, Señor, sus propiedades, sus bienes. Y desato esa abundancia del cielo sobre sus vidas. Porque ellos son soñadores. Porque son gente de voluntad independiente. Porque han sabido entender los problemas. Y porque saben que la fe es un título legal. Gracias, Dios. Te honramos, te glorificamos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Cuando dice